como él dijo, me puso un tema que es realmente muy difícil de hablar y me decía, bueno, vamos a hablar sobre la prótesis ideal y si esto existe, y mis credenciales creo que ya todos la conocen y vamos a entrar en materia. Entonces, cuando ustedes se ponen a pensar sobre la prótesis ideal, siempre nos ponen estas gráficas. Y yo traje una gráfica bajada de Google en donde habla sobre una prótesis que haga mínima reacción de cuerpo extraño, que sea elástica, que se tolere fácilmente, que se incorpore perfecto, que tenga un crecimiento dentro de la malla muy bueno de colágeno. Es decir, todo esto no existe. Entonces, realmente, cuando hablamos de prótesis ideal, esto no existe, pero lo que sí podemos hacer es cómo podemos hacer que busquemos una prótesis que se acerque o que tengamos lo más cercano a lo ideal. En ese sentido, tenemos que poner en contexto algunas cosas. Primero, en adultos, nos dicen las guías que se debe implantar prótesis en toda la patología herniaria. Eso es una recomendación 1A y todo adulto operado en inguinal tiene que llevar prótesis y adicionalmente, si hablamos de hernias de la línea media, en incisionales y en primarias reproducidas, también se tiene que implantar prótesis. Entonces, en ese sentido, y esto también hay bastante literatura que lo apoya, pues tenemos que lidiar con ese problema y entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? Yo en esta conferencia intenté salirme un poco del formato y voy a hablar de lo que yo considero que es importante que ustedes como cirujanos evalúen sobre una prótesis a la cual ustedes van a escoger para implantar. Entonces, ustedes tienen que interesarse por las propiedades de la prótesis. Yo sé que es algo de bioquímicos o ingenieros médicos, pero uno como cirujano tiene que involucrarse en la prótesis que va a poner y tanto para hernias ventrales como inguinales. Entonces yo aquí no me centré ni en inguinal ni ventral, sino que cogí toda la patología herniaria en cuanto a la prótesis. Ahora, una prótesis por vía abierta es una cosa y otra cosa es por vía laparoscópica. Ustedes hacen hernia inguinal por laparoscopia y ponen mallas de 16 por 12 y una hernia inguinal abierta, creo que no alcanzan semejante tamaño de prótesis. Entonces uno tiene que adecuarse al abordaje y por eso es importante que lo vean. Cada vez que yo abro un artículo y miro sobre las propiedades de una prótesis, encuentro esto. Encuentro que la biocompatibilidad, las propiedades mecánicas, fuerza tensil. En el tercer renglón ya dejo de leer el artículo, porque me parece que para los cirujanos esto no es importante. Yo me salgo de la lectura y me voy a buscar otras cosas. Entonces, ¿cuáles serían los factores o las características importantes de la prótesis? Vamos a hablar de eso y lo voy a hablar a título personal. Lo primero, el material. Es muy importante que en este momento en el mercado tenemos tres tipos de materiales. Primero, el polipropileno es el más usado, es un material inerte, hidrofóbico, que resiste muchísimo la hidrólisis enzimática, por lo tanto se mantiene en el tiempo. Pero esa característica también le genera una mayor inflamación local que se genera en la interfase prótesis-tejido. Y es un punto en el cual quiero que se centren porque ahí se genera la reacción a cuerpo extraño y ahí se genera un problema que es el biofilm. Más adelante voy a tocar esa parte. El segundo material que es importante que consideremos es el poliéster, que es bastante bueno, es inerte, es más bien hidrofílico y sabemos por estudios biológicos que genera menos reacción inflamatoria. Con esto no estoy diciendo que sea uno mejor que el otro, sino que ustedes como cirujanos piensen en el material de la prótesis que ustedes van a utilizar. Y por último, el más usado o uno de los más usados hace años es el PTFE, que ha entrado mucho en desuso, tiene una gradación muy alta y esto lo hemos visto en las prótesis vasculares y sin duda está contraindicado en territorios contaminados. Entonces, en ese sentido, lo importante es que piensen en el material. Segundo, piensen en algo que se llama la biocompatibilidad. Eso es importante porque esto se define como la habilidad que tiene un dispositivo, en este caso la malla o la prótesis, de hacer su función, es decir, integrarse, hacer un reparo fuerte y que el paciente no se vuelva a herniar. Ustedes han visto cómo el doctor Ricaurte, el doctor Hernández, el doctor Vega y Gabriel hablaban de cómo yo tengo que hacer un reparo exitoso y con alta calidad. Y para esto la prótesis supuestamente nos ayuda. Entonces yo buscaría una prótesis que me asegure esa función de corregir con forma fuerte ese reparo, que se integre fuertemente al tejido, pero adicionalmente que no genere ningún tipo de reacción local o sistémica en el paciente. Eso sería lo ideal. Y en este contexto sabemos que esta situación de la biocompatibilidad se define por la reacción a cuerpo extraño. Y nosotros como cirujanos hablamos todo el tiempo de granulomas. La pregunta es, ¿ustedes saben qué es un granuloma o lo saben prevenir? Eso es lo que queremos que ustedes entiendan con esta conferencia de hoy.
Yo oigo compañeros míos que dicen, esa hernia es muy grande, pongamos una malla de alta densidad para que cicatrice fuerte. Esa malla es pequeña, una malla de baja densidad para que no sea tan fuerte. Y ese concepto hay que aterrizarlo en el contexto de una hernia inguinal. Ahora, cuando hay un cuerpo extraño, desde el punto de vista biológico, y esto obviamente en honor al doctor Patiño, que es un cirujano metabólico y referente nacional e internacional de esta parte de metabolismo, sabemos cómo hay 3 pasos importantes. Cómo hay una absorción proteica sobre la prótesis y después esto lleva a que se recluten bastantes células que finalmente van a encapsular de forma muy densa y van a hacer que se forme una matriz extracelular sobre la malla. Este proceso no controlado va a hacer que esa malla se pierda, haga inflamación, se rechace y el paciente experimenta bastantes efectos indeseables. Entonces, sobre eso y esta gráfica que es bastante compleja, pero la vamos a simplificar, ustedes ven cómo aquí en la mitad se ve la prótesis, esta es la malla acá, y ven cómo yo la implanto y en las 12 horas ya está recubierta de plaquetas y este recubrimiento plaquetario lo que va a hacer es atracción de bastantes factores de crecimiento sobre la misma y eso va a ayudar a que se absorben muchas proteínas y en este punto es normal. Sin embargo, si la absorción se desregula o pierde por algún tipo de señalización celular, alguna situación anormal, se va a encapsular de forma fibrótica y esa condición va a generar un cuerpo extraño. Y yo como cirujano debería evitar eso. Como cirujano, ¿cómo me intereso en eso? Pues si yo pongo una prótesis con mucha sangre alrededor, si no me queda bien puesta, si me queda doblada, si me queda muy tensa, si la fijo mucho o no la fijo, ahí vamos a discutir eso, generalmente puedo llevar a que esta prótesis tenga un problema a largo plazo de una reacción a cuerpo extraño y el paciente quede con un problema adicional al que me traía anteriormente. Otro factor que para ustedes como cirujanos sobre una prótesis es importante que contemplen no el peso, sino el poro de la misma. El poro es mucho más importante que el peso de la prótesis. Estamos acostumbrados a hablar sobre mallas de alta densidad, mallas de baja densidad. No, migremos a hablar del poro porque eso es más importante. Y esto afecta directamente la cicatrización o el cubrimiento de colágeno de la prótesis y por eso sabemos que ustedes no deben utilizar prótesis cuyo poro esté por debajo de 75 micras. Eso es prohibido, si es que yo puedo utilizar ese término. Y lo ideal es que ustedes utilicen prótesis cuyo poro esté por encima de 1 milímetro y más adelante les explico el por qué. Ahora, la forma del poro es clave porque esto se fusiona con una característica también de la malla que se llama anisotropía, en donde entre más aristas tenga el poro, pues mejora más la biocompatibilidad. El poro puede ser cuadrado, pero si es más hexagonal, octagonal, puede ser mucho mejor en términos de la adaptación, la integración y en pérdida o no pérdida de sus fuerzas elásticas en términos de la adhesión al tejido que está utilizando. En esta gráfica a la izquierda quiero que miren como una prótesis que tiene un poro pequeño, es una prótesis que tiene una muy poca distancia entre fibra y fibra y eso hace entonces que una vez se tapice de cicatrización ya no queda espacio entre poro y poro y generalmente eso promueve mucha cicatrización, mucho granuloma e incluso algo que nos interesa hoy prevenir, que es la formación del biofilm, que más adelante los explico. En cambio, si ven aquí a la derecha de ustedes en esta gráfica, una malla macroporosa, aunque este poro es de solo 4 aristas, van a darse cuenta cómo hay un espacio amplio entre cada filamento, entre cada fibra, y eso hace que a pesar de que cicatrice, va a quedar un poro efectivo en donde migran células y se puede tapizar de colágeno de forma adecuada. Por otro lado, como les decía, esto afecta de forma directa la anisotropía de la prótesis. Una malla anisotrópica es que como usted la ponga y dependiendo de la fuerza que le ejerza, no pierde su forma. Y eso es importante porque una vez se pone prótesis o las implanta con mucha tensión y eso generalmente hace que se pierda la forma del poro y en ese contexto pues la cicatrización es adecuada y lleva a reacción de cuerpo extraño. Entonces, como les decía, otra característica muy importante, y no sé si están acostumbrados a ese término, es la formación del biofilm. Y esto hace referencia a la formación de colonias que son de microorganismos que se organizan y generan una matriz de tejido extracelular que se incorpora al dispositivo médico. Eso está muy estudiado en prótesis ortopédicas, en implantes de seno, en catéteres o dispositivos intravasculares, pero claramente en hernia ha venido con mucho auge porque esto hace que se aumente o se
altere la probabilidad de infección de las mismas, y la infección, ya sea clínicamente evidente o no clínicamente evidente, es la responsable de que no se adhiera y no se integre al tejido. Y por eso tenemos que hablar de cómo está la interfase tejido-prótesis, y en este punto nuevamente llegamos a hablar de la reacción a cuerpo extraño. Entonces ustedes pueden ver, esto es una gráfica que muestra cómo se empieza a formar el biofilm, y el biofilm se forma porque empiezan a traerse células o microorganismos que están claramente en el torrente sanguíneo o en los tejidos. El punto es que si se adhieren a la prótesis y hacen esa colonia, después erradicarlo es muy, muy difícil. Miren cómo en esta primera parte yo lo puedo erradicar, pero una vez ya organizado, instituido el biofilm, ya no lo puedo quitar, y empiezo a experimentar problemas con esa prótesis a corto y especialmente a largo plazo. Entonces, lo que queremos ahora, y esto hace referencia a cómo sería lo ideal de la prótesis, es que ustedes como cirujanos eviten la formación del biofilm cada vez que ustedes implantan una prótesis. Porque en este contexto el poro es muy importante y actualmente se define como la porosidad efectiva. En esta gráfica les muestro aquí a la izquierda cómo está la prótesis y sus filamentos. Es un poro cuadrado. Miren cómo empieza el tejido de cicatrización en rojo y finalmente termina un tejido de granulación alrededor del poro. Miren cómo una malla macroporosa, el poro sigue siendo abierto y finalmente esa apertura del poro se llama la efectividad o la porosidad efectiva. Si yo utilizo una prótesis de poro muy pequeño, se tapiza esa cicatriz y queda sin poro, y eso ya se rechaza y empieza el problema de rechazo a cuerpo extraño. Entonces, el problema del biofilm se origina cuando ustedes utilizan prótesis de poro muy pequeño. También se da cuando ustedes hacen una prótesis o cuando ustedes la implantan de forma inadecuada, porque la dejan con dobleces, la dejan a veces con muy estirada, o cuando la dejan con arrugas en algún punto. Cuando eso pasa, esa prótesis tiene una alta probabilidad de que se rechace porque se puede formar biofilm y el paciente experimenta problemas a largo plazo. Entonces miren acá cómo yo lo que quiero hablar es, en la medida que se quede mal puesta la prótesis, el poro cambia su forma y se puede tapizar, se rellena cicatrización, y eso finalmente conlleva que el paciente se pierda. Después de toda esta parafernalia biológica, que de pronto dirán ustedes que no les interesa, entonces, ¿cómo se involucra el cirujano? Lo importante aquí es hablar de, no hay prótesis ideal, pero ustedes se han preguntado si todos los pacientes la necesitan, y aquí el punto es invitarlos a que hagan una valoración que se llama riesgo-beneficio, y si ustedes ven las guías de Hernia Search en las últimas 4 páginas que casi nadie lee, hablan cómo no todos los pacientes necesitan prótesis, y yo lo que debo hacer es un riesgo como tal. ¿Qué hago? En los pacientes jóvenes, si usted no implanta malla, pues claramente se aumenta el riesgo de recurrencia, pero los riesgos asociados a la prótesis son muy altos, y si usted utiliza solo sutura, eventualmente usted puede tener un paciente que le pueda recurrir, pero tiene menos probabilidades de complicaciones relacionadas con la prótesis. Gabriel les mostraba un paciente joven, delgado, el cual le hace toxina, lo lleva a un cierre primario sin separación, y a ese paciente no le puso prótesis. Y creo que ese paciente está perfectamente actualmente. O sea que hay pacientes jóvenes cuyo problema no es de cicatrización, no es un paciente que tenga niveles altos de metaloproteinasas como principal componente, sino que es un paciente que se hernió por mala técnica seguramente porque quedó con abdomen abierto. Entonces la invitación es a que ustedes siempre piensen el riesgo-beneficio de una prótesis, porque la malla no es inocua y ustedes como cirujanos tienen que contemplar eso. Valentín les hablaba muy importantemente de la calidad de vida de los pacientes, y un paciente con una prótesis rechazada, encapsulada, con meshoma, es un paciente cuya calidad de vida se compromete de forma importante. Entonces, en este punto, ustedes tienen que pensar en el proceso de integración de la prótesis después de que ustedes la ponen. Claramente, si yo quedo tranquilo con la cirugía, si la cirugía me quedó mal hecha, la prótesis la corté mal, la fijé mal, me quedó doblada, pues ahí ya obviamente no hablamos de eso. Pero si yo quedé tranquilo con mi cirugía, yo pregunto, bueno, ¿dónde se implantó? Si ustedes se preguntan, las prótesis intraperitoneales no solo quedan expuestas a las vísceras, sino que el peritoneo es una membrana semipermeable y se expone a muchos movimientos celulares que existen en el peritoneo. Y eso puede hacer que en un contexto de ambiente inflamatorio que el paciente tenga, por tórax o por abdomen, esa malla se contamine y tenga problemas. Ahora,
Si yo el paciente que yo preparé, como decía Gabriel, yo lo llevo con hemoglobina glicosilada baja, sin tabaquismo activo, pero lo opero, le pongo la prótesis y a los 6 meses el paciente vuelve a fumar, no baja de peso y no controla su diabetes, ¿qué pasa con esa prótesis que tiene su paciente implantada? Seguramente esa prótesis va a tener problemas. Entonces, hablábamos con Valentino ahorita tras bambalinas, como este grupo del doctor Hennifer es muy, muy importante, vienen con mucha literatura actualmente y este grupo nos publican este año en marzo, que es un artículo bastante reciente, cómo analizaron 63 pacientes que llevaron a cirugía que por razones varias, casi todas infecciosas, le explantaron prótesis que tenían implantadas hace más de 5 años. Observen cómo ellos clasifican estas prótesis en 3 tipos, unas clases tipo 1 que son mallas macroporosas, unas tipo 2 que son microporosas y unas tipo 3 que son mallas compuestas, las que se utilizan de forma intraperitoneal. ¿Qué hacen con estas prótesis? Ellos lo que evalúan es cómo se cristalizan, o sea, qué cambios químicos tienen los pacientes y observan cómo el 73% de las mallas que explantaron ellos tenían cambios químicos por procesos infecciosos. Adicionalmente vieron que el 80% estaban cristalizadas. Cristalizadas es el fenómeno que se genera después de un estrés oxidativo sobre un cuerpo extraño como una prótesis. Y eso habla de infección y rechazo. Y esto vio cómo, en cuanto a lo que ellos concluyen es, estas prótesis microporosas que se exponen a cualquier grado de infección sufren profundos cambios de conformación que hacen que el paciente tenga bastantes problemas. Esta gráfica, miren ustedes cómo la cristalinidad, que es el proceso que les decía que se resulta del estrés oxidativo sobre la malla por inflamación, miren cómo las mallas tipo 1 tienen menos porcentaje de cristalización comparados con las mallas tipo 2. Observen cómo el basal de todas las prótesis usualmente cuando yo la implanto no supera un 10% de cristalización. Ahora, yo no pretendo que ustedes estén preguntándose en plena cirugía el grado de cristalización de una prótesis, pero lo que quiero es que en el futuro piensen que es importante como ustedes la implanten. Y miren aquí cómo se habla del stiffness, y eso en español significa la rigidez de la prótesis, una prótesis rígida, porque es que a mí el sentido común me dice, pues tiene una hernia, venga, le pongo una madera bien dura. Eso no funciona así. Yo tengo que buscar una prótesis que se adapte al tejido, se mueva con el paciente en sus diferentes movimientos para que no le genere incomodidad ni ningún efecto secundario que afecte la calidad de vida. Miren cómo en la medida que yo tengo prótesis implantadas de microporosas, observen cómo son mucho más rígidas después del tiempo, haciendo que clase incluso con la presión abdominal y la presión de la pared abdominal se puede alterar como tal. Y miren cómo en la medida que esas prótesis se infecten, pues sin duda voy a tener mayores problemas y eso hace que la infección no solo hace referencia a que yo pongo una prótesis cuando hay un intestino perforado, sino que yo no genere la formación del biofilm. Ojalá se lleven eso para la casa y con eso quedaríamos tranquilos. Para terminar, y obviamente agradeciendo nuevamente la invitación a este muy buen congreso, cuando la invitación de Juan David era hablar de malla ideal, pues yo puedo concluir es que no existe. La verdad es que me puedo acercar a una malla ideal a partir de pensar del material, pero lo más importante es que intenten siempre poner mallas macroporosas, que evite la infección y no solo en territorio contaminado, sino que eviten la formación del biofilm, y eso se hace con buen antibiótico profiláctico, con hemoglobina glicosilada normal, todo lo que hemos hablado. Y por último, yo pienso y sigo creyendo que cuando la prótesis queda protegida entre varios tejidos, está bien implantada y no queda ni muy superficial ni muy profunda, y eso hago referencia a subdérmicas o intraperitoneales, creo que esas prótesis tienen una capacidad de responder mejor, hace menos reacción al cuerpo extraño y podrían ser en algún momento una prótesis ideal. Creo que con esto espero haber contemplado todo lo que queríamos hablar en la noche de hoy. Les agradezco nuevamente la atención. Muchas gracias.